Informo antes de la celebración de la misma que el portavoz de Izquierda Unida sí ha anunciado su ausencia por motivos personales, para que conste en acta la excusa formal de su asistencia esta mañana a este pleno. Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior o de las sesiones anteriores. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción a las actas? Señora portavoz del equipo de Gobierno, ¿alguna objeción a las actas? No. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del presupuesto para el año 2013. Para su explicación tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Hacienda para explicar los mismos. Buenos días. Y visto el expediente de aprobación del presupuesto general correspondiente al año 2013, y visto el mismo que contiene todos los informes y requisitos establecidos en la legislación, e igualmente visto que cuenta con el informe favorable de la Comisión correspondiente y en base a las competencias que establece la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 21, se propone a esta sesión plenaria aprobar inicialmente el presupuesto general correspondiente al año 2013 con los documentos que lo componen. En segundo lugar, ordenar su envío al Boletín Oficial de la provincia de Cáceres para que sea expuesto al público por el plazo de 15 días, con lo que establece el artículo 169 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, porque se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales, haciendo constar que en dicho plazo, si no se presentan reclamaciones a este presupuesto, se entenderá definitivamente aprobado y se procederá a su publicación en el boletín. Paso a detallar y a presentar el presupuesto que este equipo de Gobierno presenta para el año 2013. Las cuentas que presentamos recogen una previsión de gastos e ingresos que hacen que el presupuesto municipal de este ayuntamiento para el año 2013 asciendan a 8.752.294 euros. Es decir, una diferencia respecto al montante del año 2012 de 205.057 céntimos de euros para gastar más en 2013. Esta subida corresponde a ese techo de gasto al que han venido obligados cumplimiento todas las entidades locales y que ha sido aprobado desde el Gobierno central. El techo de gasto corresponde al 1,7, con lo cual, si tenemos en cuenta ese 1,7%, con respecto al presupuesto del año 2012, esa es la diferencia en la que podemos incrementar los presupuestos para el año 2013. Debemos explicar que estos presupuestos se han inspirado fundamentalmente en lo que es el rigor, la eficiencia y la solidaridad, y que los ejes que vertebran el mismo vienen a ser fundamentalmente el empleo, la reactivación económica y las prestaciones sociales. No podemos olvidar la estabilidad presupuestaria a la que estamos obligados a dar cumplimiento para garantizar el crecimiento económico bajo la premisa fundamental de no gastar más de lo que se ingresa. De esta forma, los presupuestos para el año 2013 han tenido muy en cuenta principales problemas que azotan nuestra localidad, no olvidemos que también nuestra región y, por ende, nuestro país. Así, dos problemas fundamentales que nos azotan son el desempleo y la falta de cobertura asistencial a muchísimas familias. Es debido a esos dos problemas que estos presupuestos previstos para el año 2013 apuestan de una manera decidida por las políticas directas de empleo y establecemos así la política social más importante en el mismo, es decir, esa política de la creación del empleo, partiendo con una partida para la Bolsa Social de Empleo por importe de 100.000 euros. La misma, una partida que quedará abierta y vinculada a otras que iré detallando de manera exhaustiva. En el ámbito de las políticas sociales, los presupuestos de este año 2013 albergan fondos destinados a ayudas a las familias menos favorecidas a través de bonos sociales o atenciones benéficas a través de partidas por importes de 30.000 euros. Lo cual ha supuesto una subida importante si tenemos la referencia del año 2012, donde teníamos una previsión de 6.000 euros. Debido a la demanda y las necesidades sociales se ha producido ese incremento por importe de 30.000 y además también hemos incrementado ese convenio que firmábamos ya en el año 2012 con Cáritas y el Centro del Transeúnte con un incremento de 5.000 euros más. Es decir, para este año se prevén 15.000 euros para el convenio de Cáritas y el Transeúnte. Por lo tanto,
Tratamos con estas medidas sociales de atender a las necesidades de familias trujillanas. Se trata de unos presupuestos que se adaptan a las necesidades sociales del momento. Fundamentalmente, hemos tratado de contemplar, en la medida de las posibilidades, el descenso en los gastos del capítulo segundo, motivados siempre por esa política de austeridad y control del gasto en las siguientes partidas. En Cultura hemos establecido una reducción respecto al presupuesto del año 2012, con lo cual hemos efectuado un incremento de 85.000 euros que estaban previstos para el año 2012. Hemos reducido la partida a 50.000 euros. En Festejos establecíamos para el año 2012 una partida por importe de 150.000 euros y la hemos reducido a 125.000 euros. Mantenemos con respecto al año 2012 también todo lo correspondiente a las primas de seguro. Seguimos manteniendo los 30.000 euros que establecimos para el presupuesto del 2012. En carburantes mantenemos los 40.000 euros y en gastos de representación y protocolo seguimos manteniendo los 6.000 euros. Quedan garantizados, por lo tanto, los servicios asistenciales sociales, los cuales no han sufrido merma alguna, sino que si comparamos el presupuesto previsto para el año 2012 en relación con el presupuesto para el año 2013, hacemos o se puede notar ese incremento del que hablaba al principio de la intervención. Ese bono social se ve incrementado de 6.000 euros a 30.000 y el convenio de Cáritas y el centro de transeúnte de 10.000 a 15.000. Garantizamos la creación de empleo directo a través de la puesta en funcionamiento de esa bolsa social de empleo que ya lleva en marcha desde el año 2012 y que vamos a seguir tramitando en este año 2013, pero decía anteriormente que se trata de una partida inicial de 100.000 euros, la cual vamos a vincular directamente también a una partida más extensa que aparece recogida en el propio presupuesto por importe de 526.000 euros correspondiente a lo que es en materia de infraestructura y obra. Se trata, por tanto, de observar una subida en la partida de esas infraestructuras y calles, que si lo comparamos con el presupuesto del año 2012, establecíamos claramente una subida importante hacia 245.000 euros y este año tenemos una previsión de 526.000 euros. Digamos siempre que tenemos esta previsión vinculada, como lo hacíamos ya en el año anterior, a vinculación de mano de obra y, por tanto, a creación de puestos de trabajo junto con la Bolsa Social de Empleo. En cuanto se refiere a la cobertura del fomento de empleo, no solamente vamos a tener en cuenta lo que hacemos con fondos propios, que son las previsiones que tenemos en las partidas presupuestarias, sino también todos aquellos fondos que provienen o que van a provenir de otras instituciones, como son el Plan Experiencia, las AESA o el próximo plan de apoyo al empleo social previsto para el mes de marzo, lo cual no podemos contemplarlo en el presupuesto originalmente, pero sí se incorporarán cuando lleguen las correspondientes resoluciones a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias, como ya hemos hecho en el año anterior. En cuanto a las inversiones reales del capítulo sexto, incorporamos con fondos propios, como hacía referencia, esos 526.000 euros y en cuanto se refiere a otros tipos de obras o inversiones que se van a realizar también o que están previstas realizar para este año 2013, que procedentes de fondos de otras administraciones en los que ya aparecen reflejados en sus presupuestos, como puede ser el ejemplo de la Calleja de los Perales previstas por los presupuestos de Diputación o la estación de autobuses prevista ya por los propios presupuestos de la Junta de Extremadura. Además de otras inversiones procedentes de otros fondos, como son el fondo de Adicom, donde tenemos ya proyectos encima de la mesa, como son el espacio de exposiciones o el aula de naturaleza de Belén o la planta de compostaje. En cuanto al capítulo referente a transferencias de capital, difícilmente se pueden determinar a principios de año, porque, como bien saben, todo depende de la concesión de subvenciones que se van generando a nivel estatal, autonómico y provincial, y siempre van vinculadas a proyectos concretos que en contabilidad se reflejarán cómo procede a través de las correspondientes modificaciones de créditos. En cuanto al capítulo de enajenación de patrimonio, no hemos previsto enajenación de patrimonio, pero sí a lo largo del año se llevará a cabo enajenación de patrimonio, se incorporará igualmente a través de la correspondiente modificación presupuestaria. Igualmente, y para ir finalizando, la importancia que sigue teniendo para nosotros la apuesta decidida de apoyar
la participación ciudadana a través de ayuda con las consiguientes órdenes que regulan los criterios a las asociaciones. Si bien es verdad que se contempla claramente una bajada respecto al presupuesto previsto en el año 2012, para este año 2013 hemos establecido ayudas para asociaciones culturales y otras de 70.000 euros que teníamos previstos para el año 2012, hemos reducido a 50.000 euros. En cuanto a asociaciones deportivas, las ayudas sufren un descenso de 40.000 euros a 30.000 euros. Las asociaciones juveniles también establecemos una bajada de 15.000 euros a 10.000 euros y, como decía, se regularán igualmente que se ha hecho en el año que ha transcurrido, con la correspondiente orden de subvenciones, estableciendo los criterios y proyectos para justificar su concesión. Incorporamos también una partida específica de actividades para mujeres y mayores y partidas específicas para actividades o apoyo a actividades juveniles por importe de 5.000 euros. En el ámbito de medio ambiente, parques y jardines, una partida por importe de 30.000 euros y una de 15.000 euros destinadas a la mejora, conservación y adecentamiento de las zonas verdes de nuestra ciudad. En el ámbito del turismo y del comercio también hemos hecho una apuesta importante con respecto a los presupuestos previstos para el año 2012. Establecemos un incremento de 55.000 euros con el fin de dar un cambio radical a lo que supone la gestión del turismo, en tanto en cuanto debemos tener en cuenta e interpretar que constituye uno de los ejes principales que genera riqueza en nuestra localidad. Por eso tenemos que tratar de combinar y que la cultura deje de ser ese eje o ese departamento estanco, sino vincularlo al binomio turismo-comercio, conformando un verdadero eje estratégico a nivel económico y, por tanto, dentro de nuestro municipio. En definitiva, y para ir terminando, se trata de unos presupuestos que dan cumplimiento a ese techo de gasto al que venimos obligados desde el Gobierno central, ese techo de gasto que nos limita, la capacidad económica del Ayuntamiento y que nunca podemos superar ese 1,7% que se verá complementado por otras medidas. Seguiremos trabajando en una revisión exhaustiva de ordenanzas fiscales vigentes. Llevaremos también medidas de apoyo para las pequeñas y medianas de empresas a través de modificación, creación y supresión de tipos impositivos, tratando en una primera fase de ralentizar esa situación de desempleo que encontramos en nuestra localidad, para en una segunda fase empezar a motivar o fomentar la creación de empleo a través de bonificaciones, exenciones y fraccionamientos de impuestos que gravan de manera importante la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas que, en definitiva, necesitan el apoyo en estos momentos que estamos pasando de crisis para generar empleo. Asimismo, modularemos, como hemos hecho durante el año 2012, la creación o aplicación al sujeto pasivo en función de sus ingresos a nivel de la renta en la constitución o creación o supresión de impuestos o tasas y otras medidas de ajuste y control para evitar la evasión fiscal. Modificaciones que deben realizarse teniendo en cuenta siempre las liquidaciones del servicio de recaudación de Diputación y, además, que requieren un trabajo por nuestra parte exhaustivo y económico y detallado de cada una de ellas. Se trata, en definitiva, de un presupuesto que garantiza la promoción social y las políticas sociales, entre ellas el empleo y las políticas económicas dirigidas a la activación de sectores productivos tales como la industria, el comercio y el servicio. Se trata de reforzar a la empresa, al comercio y al turismo para generar riqueza y, por ende, empleo, como decía anteriormente. En definitiva, se trata de garantizar la prestación de servicios y de garantizar también la gestión del dinero público con control y rigor. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. En primer lugar, buenos días y pediros disculpas un poco por la situación en la que me encuentro, todo provocado por un catarro. Antes de entrar en materia, sí me gustaría hacer alguna serie de consideraciones referente al alcalde, decirle que me siento engañado. Me siento engañado porque hace un par de meses, aquí en este mismo pleno, usted recordará que mantuvimos una conversación en la que me dijo, Fernando, te voy a llamar un día de esto, nos vamos a sentar y vamos a preparar y elaborar los presupuestos. Algo que no ha cumplido. Y la verdad que me siento engañado porque yo vengo aquí a participar y a trabajar y a tratar de dar la solución en la parte que nos corresponde a los problemas de los ciudadanos. Yo me hago una pregunta. Si usted hubiera estado aquí en esta posición, ¿qué nos hubiera dicho usted cuando le hubieran presentado este pequeño boceto de presupuesto?
porque yo creo que estos no son unos presupuestos, esto es un boceto de presupuestos. Estos son los presupuestos del año 2012, donde viene reflejado el presupuesto, la liquidación y la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento, y esto es lo que nos han facilitado ustedes. Con lo cual, después de esto poco nos queda, o poco que decir, ¿no? Nos hemos adaptado a lo que hemos podido ir viendo aquí en lo que nos han dado, y bueno, ahora haremos una pequeña relación de lo que hay. Pero yo creo que en 30 años de democracia quizás será la primera vez que se presente a este pleno un presupuesto de estas características. Por otro lado, también recordarle, por último, mis palabras del año 2012. Yo era nuevo en estas lides, era la primera vez que intervenía en unos presupuestos, pero viéndolo visto, yo definía los presupuestos como unos presupuestos del paro, del estancamiento y de la recesión, y qué casualidad que hemos acertado. Encima de la mesa tiene usted más de 1.200 parados en la actualidad aquí en Trujillo. 300 de ellos son jóvenes parados que se levantan por la mañana y no tienen nada que hacer ni dónde ir, jóvenes con preparación, con más preparación y con menos preparación. Y todos sabemos el frenazo que ha existido en las expectativas de la ciudad. Me refiero a que en el último año han cerrado más de 20 empresas del pequeño comercio, de servicios, relacionadas con la construcción, etcétera, etcétera, que han cerrado sus puertas porque no hay inversión. Hemos perdido ser el referente de la comarca que tanto buscábamos y que tanto ansiábamos en campaña electoral por parte de todos los partidos políticos, y yo creo que eso se denota en la calle, ¿no? Se denota esa tristeza que tiene la gente, ¿no? Esa situación que se está atravesando por parte de muchas familias trujillanas, y eso se está notando. Yo creo que los políticos, a pesar de lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación, a pesar de los sobres que se están dando por ahí, yo creo que nosotros tenemos que dar una respuesta a las dificultades que están atravesando los ciudadanos, y creo que ahora mismo no estamos dando la talla. Entrando en el presupuesto de verdad, ya le digo, en el escaso boceto que nos han facilitado, bueno, pues yo creo que se descalifica un poco por sí mismos, son un poco ambiciosos, inconformistas, y por supuesto no asumen ningún tipo de riesgo. Se trataba con una simple gestoría, no se atisban políticas de calado que mejoren la situación de los trujillanos. El panorama que presenta la ciudad, se lo comentaba anteriormente, es desolador, y yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Y lo peor de todo es que usted parece ajeno a esta situación. Y se lo digo porque el año pasado también, por esta misma fecha, me comentaba usted, le hacía yo una pequeña demanda, que el despacho que tiene el Grupo Socialista arriba tiene instalado un aparatito que echa un ruido tremendo, que nos mantenía hasta ahora. Ya nos han solucionado la ventana abierta, con un frío tremendo también. Y me decía usted que el despacho estaba en la calle, y yo le voy a decir lo mismo. Hay que visitar más la calle, porque el comentario que existe en Trujillo es que el alcalde anda desaparecido. En tiempo de elecciones se visitaba empresas, se visitaba a la gente, y ahora el comentario general que dicen los ciudadanos no es el comentario que le dice el portavoz del Partido Socialista, es que el alcalde se encuentra ajeno a la situación real. Usted recordará, y todos somos conscientes, que el empleo iba a ser una de las propuestas principales en la que iba a centrar sus políticas, y hemos visto en este presupuesto que se va a destinar a la bolsa de empleo un 1% total. O sea, de 900.000 euros aproximadamente, de 9 millones aproximadamente, van a destinar ustedes 100.000 euros a la bolsa de empleo. ¿Esto qué quiere decir? Echando un cálculo así a bote pronto de lo que puede costar o lo que se puede repercutir en el arca del ayuntamiento un empleado, yo creo que puede oscilar entre los 1.300 y 1.500 euros. Eso significa que vamos a contratar a 6,4 personas este año en la bolsa de empleo. Si la bolsa de empleo tiene 600 personas apuntadas, necesitaremos cerca de 100 años para que pueda entrar el último a trabajar. De la situación de las familias trujillanas, todos sabemos que cerca de 100 familias trujillanas no tienen ningún tipo de ingreso. Viven única y exclusivamente de la caridad. No tienen incluso para pagar el recibo de la luz y del agua. El del agua se ha complicado ahora con el canon que nos ha puesto su presidente, el señor Monago. Y la situación es muy complicada y vemos que no se está haciendo nada por solucionarlo. La compañía de suministro de electricidad, me comentaba el otro día el señor, viene haciendo semanalmente entre 5 y 10 cortes de luz semanales aquí en Trujillo, con lo cual quiere decir que la situación es complicada.
Hemos visto también, y bueno, pues de alguna manera puede repercutir de manera favorable en las arcas de este ayuntamiento, que la subida del IBI va a representar unos ingresos de 800.000 euros para las arcas de este ayuntamiento. Pero también nos preocupa que hay algunas tasas que también hemos podido comprobar que han pasado sus ingresos de 40.000 a 140.000 euros. Y me refiero a las tasas de cementerio. Nos estamos poniendo caro en Trujillo hasta el morirse. Recordamos también el fomento y la creación de las nuevas empresas, ¿no? El plan de comercio, que llevan hablando ustedes 19 meses en el Gobierno y vemos como en una realidad, les comentaba antes, ¿no? Más de 20 empresas de todos los sectores han echado el cierre. Y podríamos continuar recordando los argumentos de las promesas incumplidas, pero yo creo que ya los ciudadanos son bastante conscientes de la realidad y de lo que se ha hecho o no se ha hecho. Le voy a decir una célebre frase del presidente Lincoln, que está ahora muy de moda. Dice: un gobernante engaña a pocos mucho tiempo, a muchos algún tiempo y a todos poco tiempo. Por lo que ruego que se lo tenga en cuenta. Continuando con el panorama desolador, el Grupo Socialista considera que hay dos sectores muy importantes en Trujillo y que están un poco dejados de la mano de Dios en estos últimos meses. Uno es el sector del turismo, que evidentemente es el referente en estos momentos para Trujillo, pero vemos cómo existen datos que confirman el deterioro de este sector. Hemos visto aquí en el boceto de presupuesto que los ingresos por turismo caen un 20%, en lo que se refiere a las visitas de iglesias y monumentos, etcétera. La ocupación media de los hoteles, según he tenido la oportunidad de hablar con algunos representantes de hoteles, ha caído hasta un 30% la ocupación. Eso significa que hay hoteles que están en pérdidas en la ciudad. Los bares y restaurantes de Trujillo han caído sus ventas entre un 50 y un 60% respecto al año anterior. El sector servicios ha minorado sus ventas de forma preocupante y, por si fuera poco, uno de los hoteles emblemáticos en Trujillo, como usted sabe, que es el Parador Nacional de Turismo, bueno, pues va a hacer un ERE, va a despedir alrededor de 13 personas que están trabajando en el mismo y van a cerrar el restaurante. Con lo cual yo creo que también podemos perder el tren del turismo con lo que significa esto para Trujillo. Por otro lado, también conocemos la situación en la que se encuentra el sector de la construcción, un sector que ha sido importante también para Trujillo, a nivel general y en concreto a nivel particular. El Departamento de Obras funciona aún peor que funcionaba hace un año, y eso que ha incrementado el número de personas que están ahí trabajando. No es algo que le digamos desde el Grupo Socialista. Si se escucha a arquitectos, a constructores, a particulares que quieren hacer obras, se aburren, lo dejan. Incluso algunos se atreven, algunos se atreven a hacer las obras sin permiso de obras. Y eso repercute también negativamente en la economía de la ciudad. Nos hubiera gustado, ¿verdad? Y se lo digo de todo corazón, nos hubiera gustado sentarnos con usted como usted nos propuso, hablar de los presupuestos, hablar de los pros y en contra, y yo creo que hubiera sido bonito que hubiéramos traído unos presupuestos consensuados en estos momentos a este pleno, pero no ha podido ser. Hay ciertos aspectos negativos que ofrecen el proyecto de pleno que tiene usted, o sea, el boceto de presupuesto que nos han dado, en el que hemos visto que las asociaciones juveniles, bueno, pues van a tener 5.000 euros menos para este año, 18.000 euros menos que van a tener también las asociaciones deportivas y 20.000 euros para las asociaciones culturales. En total, un importe de 43.000 euros que van a tener de menos para llevar a cabo sus actividades. Sí nos gustaría saber por cuál ha sido el motivo de minorar esa cuantía y qué se va a hacer con ese dinero. Y algo que llama también la atención a cualquiera que lea estos presupuestos es la cantidad que destinan ustedes a contencioso y responsabilidades patrimoniales. La cantidad de 280.000 euros. No sé si es que tendrán a la gente muy enfadada y toda la gente se va a querellar con este ayuntamiento, pero son casi 3 veces más de lo que se dedica a la bolsa de empleo. En el apartado de las inversiones estamos más de lo mismo. No sabemos qué inversiones se van a realizar, porque en lo que nos ha dado no viene detallado cuáles son las inversiones. Sabemos que hay alrededor de 500.000 euros para obras municipales, pero sí le digo de antemano que lo que ocurrió el año pasado todos lo conocemos y somos conscientes, ¿no? Se presupuestaron 100.000 euros para arreglo de piscinas,
Se gastaron en la piscina municipal de Trujillo 230.000 euros. Se presupuestaron 150.000 euros para la Casa de Cultura de Huertas de Ánimas. Nos gustaría saber qué se ha hecho con ese dinero o si se va a realizar esas obras que están ahí pendientes. Y la verdad que en esta situación lo único que vemos es que esto se nos está hundiendo el barco, se están dando palos de ciego, se está improvisando, no sabemos hasta dónde se quiere ir y lo peor de todo, no se está contando ni con la oposición ni con los ciudadanos. Y también nos gustaría saber que nos detallara cuáles son las medidas de control del déficit, del control de la evasión fiscal que van a tomar ustedes. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz y concejala de Hacienda del equipo de Gobierno. Voy a tratar de ir contestando cada una de las cuestiones que ha planteado el portavoz del Partido Socialista y, en primer lugar, respecto a las consideraciones que hacía, si le hemos engañado y si le hemos presentado un boceto de presupuestos, decirle que se le ha presentado el presupuesto, se le ha dado la oportunidad de hacer aportaciones y usted en la comisión no tuvo ni siquiera a bien hacer ninguna intervención ni aportación al respecto. Así fue en la comisión que se celebró el día de la Comisión Especial de Cuentas. En cuanto a los presupuestos del año 2012 y el presupuesto previsto para el año 2013, detalla claramente una memoria explicativa. Esa memoria explicativa detallada aparece tanto el boceto de presupuestos al que usted hace referencia, con todas y cada una de las partidas presupuestarias debidamente detalladas, pero también aparece la memoria explicativa en la que se detallan cada uno de los capítulos, así como lo que comprende los mismos. Si usted se ha leído la memoria explicativa del presupuesto, claramente el capítulo primero hace una previsión de gastos de personal por importe de 4.033.571 euros. Si a eso le añadimos que el capítulo segundo del presupuesto aparece gasto corriente, en lo que se refiere a gastos en bienes y servicios, un importe de 3.703.180 euros, si eso lo traducimos a porcentajes que a usted le gustan mucho para depende qué ocasiones, se traduce en que el presupuesto es un total del 88,39% del capítulo primero y el capítulo segundo. Dígame usted, con un presupuesto con esa magnitud en gasto corriente y en gasto de personal, qué capacidad de gestión y de hacer inversión tenemos. Y seguía usted haciendo referencia de que ese es el presupuesto del paro, el estancamiento y la recesión. La misma intervención que usted hacía en el presupuesto del año 2012, así aparece constatado en el acta. Dice usted que si somos conscientes de la situación de paro. Claro que somos conscientes de la situación de paro. Somos conscientes de la situación de paro que azota tanto a nuestra localidad como a la comunidad como a nivel nacional. Por eso, a usted le puede parecer que el esfuerzo que hacemos en este presupuesto, haciendo referencia a ese porcentaje que tanto le gusta del 1% que destinamos dentro de este presupuesto referente a la Bolsa Social de Empleo, yo le digo que es un esfuerzo que, aunque parece poco, es mucho si usted compara el porcentaje del presupuesto total al que yo le he hecho referencia. No olvide que tenemos ese 88,39%, por lo tanto, al final, claro que son unos presupuestos de gestoría, pero esto es lo que se ha hecho en este ayuntamiento durante muchísimos años y nosotros lo que hemos tratado de hacer desde que hemos llegado al Gobierno es poner orden y control donde había desorden y descontrol. Hace usted referencia a que si tenemos conocimiento de la cantidad de empresas que durante este año han tenido que tomar decisiones, nada buenas, como ha sido en muchas ocasiones el cierre. Y claro que somos conscientes de esa situación. Este Gobierno ya ha tratado y ha puesto en marcha algunas medidas para favorecer a la pequeña y mediana empresa, como ha sido la supresión de la tasa de licencia de apertura, que se aprobó en esta misma sala de pleno, y contó con el apoyo de todos los grupos políticos. Pero recuerdo que también estamos muy preocupados, y lo decía en mi primera intervención, lo que queremos es apostar por el crecimiento económico que tiene que venir de la mano favoreciendo y apoyando a la pequeña mediana empresa con medidas que se están valorando para ponerlas en marcha durante el año 2013. Yo decía, una primera fase de garantizar el desempleo a través de esa Bolsa Social de Empleo y una segunda fase de generación de empleo a través de la puesta en marcha de medidas
que apoyen a la pequeña y mediana empresa, pues para garantizar una supresión de esa fiscalidad que tanto les grava a la pequeña y mediana empresa, como pueden ser bonificaciones, exenciones de impuestos, fraccionamiento del pago de IBI o plan de empleo para dar ayuda a la pequeña y mediana empresa siempre y cuando lleven a cabo contrataciones de personas o de ciudadanos de nuestro municipio. Cuestiones que se están valorando y se están haciendo los estudios oportunos para ponerlas en marcha durante el año 2013. Decía usted también y hacía referencia a que el esfuerzo es pésimo si se compara, y si se tiene en cuenta todo lo que se refiere al tema de si tenemos muchas contrataciones o no tenemos muchas contrataciones. Hacía usted una reflexión o una cuantificación en cuanto a la Bolsa Social de Empleo, cuánto nos va a suponer las contrataciones. Yo le digo que en el año 2012 de la Bolsa de Empleo han sido contratadas 54 personas y esa hay una constancia y una información detallada que obra en el área de personal y que se tiene la previsión para este año 2013 de hacer un primer llamamiento de otras 54 personas. Por lo tanto, no me salen los datos que usted daba ni le pueden salir a usted los datos que ha hecho aquí referencia en ellas. Hacía referencia a un 6,7 de contratación o algo similar. Con lo cual, a mí no me salen esas cuentas. Cuando usted quiera, se le pone a disposición y ve las contrataciones que se han efectuado durante el año 2012, la previsión y las contrataciones que finalmente se van a formalizar para el año 2013. Si a eso yo le sumo todo lo referente a ese 1.300.000 euros que aparece contemplado también en el presupuesto, que se refiere a la empresa de basura y limpieza y que, como saben, estamos pendientes de formalizar el pliego de condiciones y sacarlo a subasta y adjudicar nuevamente, dígame usted cuál es el margen de maniobra que le queda a este equipo de gobierno para hacer inversión. Sí que hacemos un gran esfuerzo con esas inversiones de 526.000 euros y usted hacía referencia que no detallamos dónde vamos a invertir. Si usted lee la memoria explicativa, el capítulo 6 claramente hace referencia a los 526.000 euros y claramente detalla los créditos presupuestarios para inversiones reales suponen el 6% del total del presupuesto y estos gastos de inversiones irán principalmente destinados a reparación de vías públicas, señalización de pasos de peatones, reparación de pavimentos de varias calles y posibles gastos que puedan surgir en obras que se realicen por parte del Ayuntamiento. Por lo tanto, sí que aparece detallado las intervenciones a las que se van a destinar. Otra cuestión es que este equipo de gobierno hará, como en otras ocasiones y se hizo también en el año anterior, se dará participación también a todas las asociaciones de las distintas poblaciones o de los distintos núcleos de población de nuestra localidad para que nos demanden sus necesidades y las inversiones atiendan a las necesidades reales de cada uno de los núcleos de población, sin perjuicio de aquellas actuaciones que el gobierno entienda que también son necesarias. Hacía referencia a la subida del IBI. Claramente en la partida de ingresos hemos contemplado esa subida del IBI y sí que es verdad que vamos a llevar durante este año 2013 una revisión catastral tanto de lo que se refiere a IBI de rústica y urbana, con unas previsiones iniciales que nos pueden suponer un incremento importante de los ingresos por esa vía. No olvidemos que las mayores fuentes de ingresos de cualquier entidad local vienen motivadas por este impuesto, el impuesto sobre bienes inmuebles, pero también a través de esas participaciones que tenemos en función de la población. Y lo que queremos es, con esta revisión catastral, mejorar no solamente los ingresos económicos de las arcas municipales, sino también, a la par, llevar a cabo una revisión del padrón municipal que nos favorezca también por la vía de ingresos a través de la participación que nos corresponde en los presupuestos del Estado en función del número de población que tenemos. Hacía referencia a la subida de tasas de cementerios, pero no olvidemos que esa subida de tasa de 140.000 euros al final, en muchas ocasiones, que se han estado llevando el beneficio de estas tasas, estábamos cobrando tasas, sinceramente, las más bajas en comparación con otros muchos municipios, y así se puso de manifiesto en el momento en que se trajo a pleno el debate de esa ordenanza en comparación con municipios de similares características, y lo que hemos tratado es de adaptarlo a las realidades de este momento. Lo que no es de recibo es que en este ayuntamiento no se hubiera llevado a cabo revisión fiscal de ordenanza durante muchísimo tiempo. Y además, le recuerdo que en su intervención en el año 2012 también hacía referencia a la necesidad de incrementar la vía de los ingresos a través de revisiones de tasa, las cuales aparecen detalladas en su intervención.
En cuanto al plan de comercio, decirle que en la intervención anterior yo le he puesto de manifiesto la necesidad de apostar de manera decisiva por los sectores productivos, industria, comercio, servicios vinculados al turismo y la cultura. Ese debe ser nuestro gran esfuerzo y el trabajo a apostar por dar apoyo a ese conjunto de sectores que fundamentalmente son los sectores productivos de nuestra localidad, pues a través de un plan de comercio, como le decía anteriormente, estamos estudiando y valorando poner en marcha un plan de comercio en el que se favorezca a la pequeña y mediana empresa que lleve a cabo contrataciones de ciudadanos de nuestro municipio con unas determinadas cuantías. Se están haciendo las valoraciones económicas oportunas para poner en marcha esta medida. En cuanto al turismo, decirle que sí que hemos apostado de manera decisiva en este presupuesto, ya lo hacíamos en el año 2012 y en este año, si observa usted la comparación con respecto al año 2012, hemos dado una subida importante a todo lo que se refiere a promoción turística. Hemos subido de 25.000 a 55.000 euros. Con ello lo que queremos es apostar por ese sector que al final claramente es uno de los que verdaderamente generan riqueza, incrementan en ingresos a pesar de la bajada a la que usted hacía referencia y que al final es uno de los servicios en el ayuntamiento que no es deficitario. En cuanto a la caída en construcción, bueno, pues somos conscientes de la situación que ha habido en este sector, que todo viene motivado por el marco económico complejo que nos está tocando vivir. Y en cuanto al tema de las asociaciones, hacía usted referencia a que hemos hecho una bajada importante con respecto al año 2012, una bajada de un total, hacía usted la suma de las distintas partidas, tanto cultura, deporte como juveniles, de menos 43.000 euros con respecto al año 2013. Con lo cual, yo le voy a hacer una reflexión. La decisión que toma el equipo gobierno viene motivada sobre todo por hacer una valoración en positivo de la situación económica real que nos está tocando vivir. Las principales preocupaciones a las que se enfrenta este gobierno a diario, a pesar de que a usted le parezca que no estamos en la calle y que no somos conscientes de la realidad social y económica que nos está tocando vivir, somos muy conscientes, y el desempleo y las necesidades de las familias es lo que más nos preocupa. De ahí, teniendo en cuenta ese principio que yo le decía al principio de mi intervención, que ha regido el establecimiento de estos presupuestos, como es la solidaridad, creo que es el momento de hacer el esfuerzo todos, y las asociaciones también son conscientes de la situación social y económica que nos está tocando vivir. Si tenemos en cuenta ese techo de gasto del 1,7% que le recuerdo que aprobamos conjuntamente en las Cortes Generales, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y que estamos obligados a cumplir conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no gastar más en función de lo que se ingresa, le tengo que recordar que ese ha sido el motivo principal de motivar la bajada en el área de ayudas a asociaciones, con la finalidad de incrementar no solamente ese bono social al que usted hacía referencia, que somos conscientes también de que muchísimas familias no tienen para llegar a fin de mes, de que no pueden pagar la luz, el agua y la hipoteca. Y cuando usted quiera le ponemos a su disposición la totalidad de recibos que por parte de este ayuntamiento se han pagado por esos conceptos, haciendo un importante esfuerzo durante el año 2012, y entendemos que tenemos que seguir apostando y haciendo el esfuerzo para ayudar a las familias más desfavorecidas, pero también apostando por la creación de empleo. Hacía usted un parangón o hacía una comparación entre lo que eran las partidas de responsabilidad patrimonial y la de indemnización y gastos jurídicos. Hacía usted una suma total de las dos partidas, y la responsabilidad patrimonial es verdad que tiene una previsión de 150.000 euros, indemnizaciones y gastos jurídicos 130.000. Y le explico el porqué. El porqué de estas partidas es porque anteriormente en este ayuntamiento no se instruían expedientes de responsabilidad patrimonial, con lo cual saben ustedes que en función de la Constitución española cualquier ciudadano que sufra un daño o perjuicio por normal a funcionamiento de la Administración puede reclamar judicialmente. No se instruyen expedientes de responsabilidad patrimonial, pero al final el ciudadano se iba a los tribunales, demandaba y había que abonar la responsabilidad patrimonial. Nosotros, desde la responsabilidad y dar respuesta pues a esas demandas, que no es que nosotros tengamos una previsión de que vaya a haber, sino que cualquier entidad local tiene que tener una previsión de cubrir posibles gastos en responsabilidad patrimonial que son imprevistos que surgen y que a la hora de la verdad tienes que tenerlos contabilizados y presupuestados. Y en cuanto al tema de indemnización
indemnizaciones y gastos jurídicos documentados, seguimos manteniendo esa partida en cuanto a garantizar, bueno, pues derechos de los trabajadores y gastos jurídicos que pueden surgir, como son honorarios y que hay que abonar y que hay que tener una previsión. De nada nos serviría que nos demandaran los ciudadanos, no tuviéramos previsiones y a la hora de verdad cómo pagábamos los honorarios si no tenemos previsión presupuestaria. O hacíamos lo que hacían sus compañeros, no preveían, gastaban y al final gastábamos más de lo que estaba presupuesto. Entonces, de la responsabilidad, por eso se incluyen esas dos partidas presupuestarias y les digo y les reitero que no se instruyan expedientes de responsabilidad patrimonial, cosa que este equipo de gobierno ha empezado a realizar ante las demandas de la ciudadanía por daños y perjuicios. En cuanto a las menciones que hacía al tema de la piscina, a la casa de huertas, a la casa de cultura de huertas y demás, hacía referencia a que teníamos unas partidas presupuestarias en el presupuesto previsto para el año 2012 que les recuerdo que estaban adscritas a un crédito de 350.000 euros. Cuestión esta que, al ser valorada por el equipo de gobierno, a pesar de que había esa previsión, lo que no podemos es, en muchas ocasiones, seguir endeudándonos más. Les recuerdo que al final, cuando se aprueba el presupuesto para el año 2012, no había la previsión de si teníamos contabilizadas todas las facturas que se han pagado por la vía del pago a proveedores, pero realmente cuando se aprueba el presupuesto esa previsión no estaba, no contábamos con tener que solicitar ese préstamo que finalmente se ha destinado a pago de proveedores. Por lo tanto, desde la responsabilidad del Gobierno de dar cobertura y cumplimiento a la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria, porque no podemos olvidar que todas las entidades locales, aunque no nos guste, estamos intervenidos desde el Gobierno central, es decir, tenemos un control riguroso, tenemos que cumplir un plan de ajuste que aprobó este equipo de Gobierno, por el cual se nos otorgó esa cantidad de casi 1.800.000 euros destinado al pago de proveedores y, además, nos estamos obligados a cada 3 meses rendir cuentas al Ministerio de Economía y Hacienda de lo que se va pagando, de lo que tenemos y de cumplir los niveles de endeudamiento. Ese ha sido el motivo por el que no se contempla, es decir, porque finalmente no se pidió ese crédito, que estaba contemplado los 350.000 euros como consecuencia de los restantes préstamos que sí se han solicitado y que aparecen reflejados en la memoria explicativa que habrá tenido oportunidad de comprobar, donde aparece tanto el préstamo del pago a proveedores, el ICO que solicitamos, la operación de tesorería y el propio préstamo que tenemos con Caja de Extremadura, donde aparecen detallados los intereses que se pagan por cada uno de ellos. Me parece que el último punto al que usted hacía referencia era referente a las medidas de presión fiscal, o no he entendido exactamente cuál era el planteamiento, es decir, ¿cuál es su pregunta? Para reducir la presión fiscal. Vale, sí, exactamente. En cuanto a las medidas para reducir la evasión fiscal, entre otras cosas, está vinculado muy mucho a lo que es ese sistema de revisión catastral que tenemos previsto para este año. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las edificaciones son inexistentes, no constan en alta y, por lo tanto, al final no pagan por ello. A eso es lo que me refería. Ese es uno de los mecanismos para evitar la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, por un lado, regularizar la situación de edificaciones y construcciones nuevas, incluso otras complementarias y muchas de rehabilitación, que no constan, que no son existentes a día de hoy y que al final no pagan los correspondientes impuestos. A esos sistemas de control de evasión fiscal me refería. Igualmente se pondrán en marcha medidas para reducir la presión fiscal para las pequeñas y medianas empresas. Segundo turno de intervenciones, señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, gracias. En fin, hablaba usted que tenemos la documentación preparada a la hora de poder consultar cualquier tipo de documentación. Lo cierto es que no tenemos documentación, nunca podemos acceder a la documentación que pedimos. Sin ir más lejos, hace 4 meses que le pedimos la liquidación de las fiestas patronales y todavía no nos la han dado. O sea, con lo cual, y no lo hacemos por hacer daño ni por hacer críticas destructivas, sino lo que queremos es que poder transmitir a los ciudadanos cuál es la situación de ingresos y gastos. Yo creo que eso está claro, ¿no? Por otro lado, bueno, las aportaciones a la bolsa de empleo.
Si no recuerdo mal, son 100.000 euros. Y si son 100.000 euros, si usted divide lo que puede ser el costo de una persona que cobra lo que cobra el sueldo con la seguridad social, aproximadamente 1.300 o 1.500 euros, eso es lo que nos da un 6,4 personas las que se van a contratar. ¿Que podremos llegar a 50? Vale, ojalá podamos llegar a 100. Pero lo que viene en el presupuesto es lo que viene en el presupuesto. Y lo que no es lógico es destinar 280.000 euros para posibles demandas que podamos tener por parte de los ciudadanos en este ayuntamiento y destinemos 100.000 euros solamente a contrataciones, y más cuando está la situación en la que están. Por otro lado también, y lo he dicho, creo que son unos presupuestos conformistas. Sabemos que es difícil, no podemos ir a más crédito porque evidentemente tenemos el techo de crédito ya estipulado, pero bueno, lo mismo podemos hacer una reducción de gasto superfluo, que hay partidas que se pueden ver. Yo no digo todas, pero hay partidas que se pueden ver, sentándose y viéndolas poco a poco, y podemos arañar algo de dinero. ¿Para qué? Para creación de empleo, que es lo más importante. Creación de empleo, que es una de las funciones que tenían que tener estos presupuestos. Además, eso dicho por el alcalde en más de una ocasión, ¿no? El objetivo principal del presupuesto es la creación de empleo. Y a continuación destinamos un 1% a creación de empleo en la bolsa de trabajo. Esas son las medidas que yo creo que se pueden tomar, y en esa dirección son las que tenemos que ir. Por otro lado, nos habla de las obras que se realizaron el año pasado, o que tenían presupuestadas el año pasado. Nos queda la duda de si se va a realizar las obras en la Casa de Cultura de Huerta o no se va a realizar. Bien es cierto que estaba destinado en este caso, a un préstamo de 390.000 euros, si no recuerdo mal, aproximadamente, en el que se iba a destinar para esas obras. Pero ¿se va a hacer la Casa de Cultura? No se va a hacer. Yo le pedía el detalle de las obras que se van a realizar. Dice usted que contaban con las asociaciones. Este año no se ha contado con las asociaciones a la hora de cerrar los presupuestos. El año pasado nosotros, con los presupuestos en las manos, con el proyecto de presupuesto, nos reunimos con varias asociaciones y nos hicieron sus aportaciones, que después trajimos al Pleno. Este año no lo hemos podido hacer, porque es que no sabemos dónde se va a actuar. ¿Qué lo van a hacer? Ahora, después que tengamos ya el presupuesto adaptado y afectado, es cuando se van a reunir y van a decir dónde se van a hacer las intervenciones. ¿O ya tienen ustedes las intervenciones pensadas? Yo creo que es algo que tenemos que ver y que tenemos que tener conocimiento. Si lo único que pedimos es tener conocimiento. Yo creo que con este tipo de acciones lo único que se hace es entorpecer la labor de la oposición, nos dificulta la voz, que se nos oiga la voz de los trujillanos en este salón, ¿no?, al que representamos. Y lo peor de todo es que en el último año y medio ha sido el afán que ha caracterizado su gobierno. El hecho de que no podamos acceder a ese tipo de información. Nosotros somos conscientes de la gravedad que estamos viviendo. Somos conscientes y así se lo hemos puesto de manifiesto. Y sinceramente no está la cosa como para actuar con el objetivo de sacar rédito político. Esa no es nuestra labor, sacar rédito político. Nosotros lo que queremos es colaborar. Y queremos colaborar con el equipo de gobierno para que todo funcione mejor. Y no para hacer una crítica gratuita ni hacer demagogia. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo de colaboración, pero que ustedes no están dispuestos a que estemos ahí, a que les ayudemos y colaboremos. Nuestra propuesta es clara. Nuestra propuesta es el empleo. Yo creo que tenía que ser la propuesta principal en estos presupuestos. Sabemos, le comentaba antes, que no puede ser por la vía del endeudamiento. Vale, pues vamos a retocar ciertas partidas, vamos a quitar gasto superfluo y vamos a tratar de hacer o de incrementar el dinero que va a la bolsa de empleo. Y por otro lado, yo creo que también sería importante crear un programa especial de empleo para los jóvenes. No sé en qué cuantía, en lo que se pudiera sacar. Otra de las intervenciones urgentes debe ser en los sectores que le he dicho anteriormente, en el sector del turismo y en el sector de la construcción, porque es una manera de hacer o de ingresar más dinero en estas arcas municipales, que yo creo que es lo importante, y el plan de apoyo que ustedes nos están diciendo al pequeño comercio. Pero hay que reaccionar pronto, porque si seguimos así, lo mismo cuando hagamos el plan de comercio, es que no tenemos comercio ya en Trujillo. Mientras deciden lo que van a hacer, evidentemente el Partido Socialista seguirá esperando que se cuente con nosotros. De momento no vamos a apoyar estos presupuestos, porque lo único que demuestra es una enorme falta de idea y de ambición. Les repito, no hay proyecto de ciudad ni posibilidad de crecimiento, son nuevamente los presupuestos del paro, de más paro y de más paro. En definitiva, no sirven para solucionar los problemas
que tienen los ciudadanos y que es una de sus responsabilidades. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de Gobierno. Dice el portavoz del Partido Socialista que nunca le ponemos a su disposición la documentación y que hace 4 meses que había solicitado la liquidación de la fiesta y que no se la hemos puesto a su disposición. Pues mire, cuando no contesta el Gobierno, el silencio es positivo y usted puede ver el expediente cuando quiera. En cuanto a los 100.000 euros a los que hace referencia la Bolsa Social de Empleo, sigue usted haciendo hincapié en ese porcentaje. Nosotros, en la Bolsa Social de Empleo que hemos puesto en marcha en el año 2010, le pongo a su disposición las contrataciones que se han hecho y podrá comprobar que efectivamente superan muy mucho ese porcentaje al que usted hace referencia. Hace referencia usted a unas cuantificaciones sobre 1.300 euros con lo que son salarios, retribuciones y seguridad social. Pero al final lo que se trata es de rentabilizar y llegar a cuantos más, mejor. Entonces, sí es verdad que las contrataciones que se hacen, en la inmensa mayoría de los casos lo que se hace es rentabilizar los fondos que tenemos, que supone un gran esfuerzo, compatibilizando las jornadas de tal manera que no exista merma en los derechos del trabajador y cuando digo que no exista merma en los derechos del trabajador tengan la posibilidad de tener ayuda cuando acaban su jornada, es decir, cuando se acaba su contrato laboral, es decir, que puedan tener paro o subsidio y así se rentabilizan al máximo en las contrataciones entre un 75 y un 90% de la jornada laboral, garantizando esos derechos del trabajador y rentabilizando al máximo esos ingresos. Los 100.000 euros que están previstos para la Bolsa Social de Empleo, le he dicho anteriormente que están vinculados a la partida de infraestructuras y obras de 526.000 euros, por lo tanto, no son solamente 100.000 euros, son 100.000 euros más la vinculación de mano de obra de todas esas intervenciones que se llevan a cabo en el área de obra donde las necesidades demandan recurrir a mano de obra de este tipo. Pero además también hacerle referencia que en cuanto a lo que se refiere a la Casa de Cultura de Huertas, por darle respuesta, decirle que en cuanto a la ejecución de las mismas, lo que no tenemos es fondos propios para ejecutarlo, pero nosotros no nos hemos cerrado en ningún momento a que eso sea una realidad a través de otras vías o fondos que provengan de otras instituciones. En cuanto a los presupuestos que tenemos aprobados, el tener en cuenta que el presupuesto esté aprobado no quiere decir que no demos participación ciudadana. Lo decía en la anterior intervención, vamos a dar participación ciudadana a la hora de definir las intervenciones, con una partida real en la que tenemos ese montante de 526.000 euros destinados a arreglos de calles e infraestructuras, pero escuchando a la población de los distintos núcleos que forman parte de nuestra localidad para atender a sus necesidades, como decía anteriormente, también coordinando en colaboración con ellos y también teniendo en cuenta las necesidades prioritarias marcadas ya por el equipo de gobierno. En cuanto a la contratación, decirle que sigue siendo nuestra preocupación fundamentalmente el empleo, o mejor dicho, la situación de desempleo, buscando siempre el fomento del empleo y apostar por la ayuda decidida para todas aquellas familias más desfavorecidas. Fundamentalmente han sido los dos criterios fundamentales que hemos tenido en cuenta al elaborar estos presupuestos. Si hace una reflexión en porcentajes de la gestión por áreas, al final yo le daba al principio unos datos. Es verdad que al final demuestran que vienen a ser unos presupuestos de gestoría porque inmensamente estamos sobrecargados con el capítulo primero y segundo. Pero si usted hace un estudio exhaustivo del mismo, de la gestión del gasto por área, llega claramente pues al sector de deuda pública. Nosotros no nos hemos endeudado más. En amortización e intereses tenemos el 2,83 del presupuesto total. En servicios públicos básicos, que se refiere todo lo que tiene que ver ocasionados con seguridad y movilidad ciudadana, vivienda, urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente, representa el 47,72% del presupuesto total. En cuanto a las acciones de protección y promoción social, todo aquello que tiene que ver con políticas sociales, incluida en la creación de empleo, representan el 10,11% del presupuesto y que se destina fundamentalmente tanto a las políticas sociales fundamentales como son la creación de empleo como todas esas aportaciones de ayuda económicas a las familias más necesitadas. En cuanto a la producción de bienes públicos de carácter preferente, donde se incluyen fundamentalmente las producciones de bienes públicos de carácter preferente como son sanidad, educación, cultura y deporte, representan el 12,29% del total del presupuesto. Las actuaciones de carácter económico representan el 7,19% del presupuesto y ahí están todas esas aportaciones de ADICOM, comercio, turismo y aportaciones previstas para las pequeñas y medianas empresas buscando el impulso de
de cara a que sean ellas quienes fomenten el empleo. Nosotros, desde el Ayuntamiento, crearemos el empleo, pero no solamente debe ser tarea de la creación del empleo por parte de los ayuntamientos, entidades locales, en general de las administraciones. Las administraciones también tienen que poner encima de la mesa las medidas necesarias para apoyar a la pequeña y mediana empresa, que son quienes realmente deben crear empleo. Pero de esa situación anterior que ha habido durante muchos años, de esa creencia de que la creación del empleo es una única obligación de las entidades locales, es la situación en la que nos encontramos, con esa sobrecarga en el área personal, que al final hacen que se mermen las capacidades económicas de los ayuntamientos y que al final hacen que se conviertan en unos meros presupuestos de gestoría para garantizar el pago de las nóminas y seguridad social de los empleados públicos. En cuanto a las actuaciones de carácter general, para terminar, decir que comprenden todas aquellas que conllevan a los órganos de gobierno, a los servicios de carácter general, administración financiera y tributaria y transferencia, como pueden ser todo lo referente a Mancomunidad, Federación de Municipios, y representa el 19,88% del presupuesto. Sin duda alguna, a este Gobierno le hubiera gustado presentar unos presupuestos bastante más expansivos en políticas sociales y de empleo, pero esta es la situación y el marco económico y financiero que nos está tocando vivir. Pero no dude que vamos a seguir haciendo esfuerzos para mejorar por la vía de los ingresos y favorecer a las pequeñas y medianas empresas, a las familias más desfavorecidas y fomentar el empleo. Bien, creo que finalizado el debate, algunas cuestiones que se han planteado encima de la mesa, me gustaría responderlas. Y voy a empezar por donde empezó en su intervención el portavoz del Grupo Socialista esta mañana al hablar de los presupuestos, en que decía que se sentía engañado porque este alcalde le había dicho que Fernando te iba a llamar para hablar de los presupuestos y no le hemos llamado. No suelo utilizar conversaciones privadas y menos para hacerlas públicas en foros como estos, pero recuerdo perfectamente su respuesta. Fue en ese lugar donde ahora está su compañera de corporación, María Curiel, de pie. Usted le dije: Fernando, vamos a llamarte para hablar de los presupuestos, y tu respuesta fue: Fernando, y te tuteo, ¿para qué si os vamos a votar que no? Esa fue tu respuesta, Fernando, y esa es la realidad. Esas fueron tus palabras en este mismo salón de pleno. Evidentemente, créeme que tenemos las suficientes ocupaciones, aunque parezca que no, como para no perder el tiempo con alguien que cuando ya se sienta en una mesa va predispuesto a votar que no. Y ese ha sido el motivo de no llamaros para tratar ese presupuesto y para no hacerlo. Sí, no hay ningún otro. Esas fueron tus palabras, y le tuteo, además, esas fueron tus palabras en el mismo lugar al que ha hecho referencia. Sobre la parte acerca de tenemos más o menos documentación, de verdad que de eso no vamos a hablar, porque este equipo de gobierno tiene 9 concejales y mayoría absoluta. Y podría celebrar las comisiones como marca estrictamente la ley, con 48 horas de antelación a la celebración del Pleno, que es lo que han hecho ustedes durante 27 años, excepto la legislatura 2007-2011, que estábamos 661 y se les impuso por parte de los grupos de la oposición que las comisiones se celebran 10 días antes. Aquí las comisiones se han estado celebrando 48 horas antes, que es lo que marca la ley de la celebración de los plenos. Y este equipo de gobierno, que tiene 9 concejales y podría celebrar las comisiones como marca la ley y no estaría vulnerando ningún derecho, ni siquiera el de la oposición, celebra las comisiones una semana antes de la celebración de los plenos, para que ustedes tengan el tiempo necesario para prepararse los documentos. Los últimos presupuestos que trajo aquí el equipo de gobierno de sus compañeros del Grupo Socialista, que fueron rechazados en el año 2010 o 2010, si no recuerdo mal, fueron presentados un viernes en una comisión y se celebró el pleno un martes. Así, como se lo estoy diciendo, sin ningún tipo más de documentación. No se le ha dado otra vez el papel en documentación de RPT o de cualquier otra cuestión que usted no ha solicitado, porque evidentemente usted sabe, porque está en la casa y sus compañeros participan de las comisiones, que no hay una nueva RPT. La RPT es la misma que usted tiene del año 2012. Que cuando haya una nueva RPT, que esperamos que sea en cuestión brevísima de tiempo, posiblemente para el próximo pleno, usted tendrá acceso a ello. Pero la RPT es la misma que tiene usted en la documentación, la misma. Y además usted ha tenido acceso en la carpeta de pleno a toda la documentación necesaria que la ley permite para el pleno. Lo que hay, pero es que si es que no, lo que piden es que no está hecha la liquidación porque no están hechos los avances, pero usted tendrá un avance de liquidación a su disposición y se debatirá además en este pleno la liquidación del presupuesto y usted tendrá acceso a ello. Si nadie le puede coartar el derecho a acceso a la información, nadie se lo va a coartar. Se reproducirá el debate del presupuesto cuando venga la liquidación, porque se tiene que aprobar por pleno y usted tendrá acceso a ella.
Nosotros tenemos un compromiso claro y es que los presupuestos estén aprobados a la mayor celeridad posible por la gestión del ayuntamiento. Y usted lo sabe y es consciente de ello. Usted sabe que es necesario que Trujillo tenga presupuestos anuales. No podemos estar como estuvimos del año 2008 al año 2012 sin presupuesto, porque al final eso es un caos administrativo de tales dimensiones que al único que estamos perjudicando es a la Administración y a los propios ciudadanos. Y nuestro interés es que los presupuestos estén aprobados cuanto antes. Y era intención de este equipo de gobierno que el 28 de diciembre se hubiera celebrado un pleno para aprobarlos, como han hecho una inmensa cantidad de ayuntamientos. Pero evidentemente nosotros no tenemos la capacidad técnica en muchas ocasiones de hacerlo todo lo antes que quisiéramos, y por eso se ha retrasado el pleno el 22 de enero. Pero es nuestra intención que los presupuestos se aprueben como muy tarde en el primer mes del año en el que estamos, porque si no los presupuestos pierden su sentido. Usted ha hecho referencia, y así le respondo a algunas de las cuestiones a las que usted ha dicho. Usted ha hecho referencia a la situación de paro, a la situación local y a la situación global que se vive. ¿Cómo no vamos a ser conscientes nosotros de la situación que se vive si evidentemente estos presupuestos son un reflejo de esa situación? Si nosotros cuando llegamos aquí tenemos un presupuesto prorrogado del año 2008 que tiene una cantidad de más de 12 millones de euros. De más de 12 millones de euros era el presupuesto que aprobó este ayuntamiento, y nos hemos encontrado un presupuesto de 8 millones de euros. Pero usted, que es empresario y que tantas veces lo dice y lo recuerda, sabe perfectamente cuál ha sido la evolución de su empresa desde esos años hasta hoy. Pues la misma evolución ha tenido el ayuntamiento. Y no solo la misma evolución ha tenido el ayuntamiento en materia de una caída fundamental de ingresos, sino que además el ayuntamiento tiene una serie de restricciones y limitaciones legales aprobadas para intentar solucionar la situación que evidentemente vive este país, que maniatan la capacidad de acción del equipo de gobierno a la hora de poder fijar más cuestiones. Yo recuerdo aquí anexos de inversiones hechos por sus compañeros de más de 3 y 4 millones de euros en etapas de bonanza económica, que luego no se materializaban, pero que se podían poner en el presupuesto. La nueva ley presupuestaria no nos permite que las inversiones que vienen de otras administraciones puedan contabilizarse, aunque las hagamos nosotros con fondos propios. Con lo cual, esa manera de vender política a la que usted hace referencia, que nosotros podríamos hacer, que estaríamos en nuestro derecho de hacer un anexo de inversiones, de poner 3 millones de euros, 1 millón de euros, 300.000, 400.000, ni siquiera podemos hacerlo porque la ley no nos lo permite. Y además, usted no solo hoy aquí en el Pleno, sino en medios de comunicación a lo largo de las últimas semanas, ha hecho referencia a una cuestión que creo que es fundamental y que es capital, y que yo ya digo aquí que eso tiene que acabarse. Usted dice, es que la administración pública, el ayuntamiento, tiene que ser el motor del empleo en la ciudad, el que más empleo genere, el que más empleo. Lo hacemos ya. Si no hay ninguna empresa en Trujillo que tenga alrededor de 300 trabajadores como tiene este ayuntamiento. Alrededor de 300 trabajadores. ¿Sabe usted que 136 son fijos entre funcionarios, laborales? 136 trabajadores hay en este ayuntamiento, más todos los que hay contratados en base a bolsa de empleo, programas, etcétera. Estamos alrededor de los 250, 300 trabajadores. Dígame qué empresa de la ciudad tiene más trabajadores. Y usted, que ha sido empresario, ¿qué ha tenido que hacer en su empresa cuando las cosas han empezado a ir mal? No hace falta que me responda, porque lo sabemos. Y este ayuntamiento está haciendo un esfuerzo titánico a diario, este equipo de gobierno, para evitar aumentar esa situación de paro a lo que usted hace referencia. Porque usted dice, hay mucho paro, la situación del ayuntamiento. Claro, la solución usted sabe cuál es como yo. Y en algún momento antes o después va a tener que llegar. Pero este equipo de gobierno, conocedor de esa situación, entendiendo que hay padres de familia, estamos intentando por todos los medios no tener que llegar a esa situación, o que esa situación sea lo menos dramática posible para la ciudad. Pero es así. Pero cuando vemos en la televisión ayuntamientos como el de Jerez de la Frontera, que tienen 3.000 trabajadores públicos y tienen que hacer ERES de despido de 300 o 500, hagamos en los análisis de la proporción que hay en este ayuntamiento con el número de habitantes que tenemos y la que hay en esos ayuntamientos con el número de habitantes que tienen. Y es francamente dramático. El 80% de este presupuesto, más, usted lo sabe, es para gastos de personal y corriente. No hay más. Y eso ha sido la responsabilidad de una manera de entender y de hacer la política durante mucho tiempo. Y además se lo digo, en los años en los que no hacía falta porque había empleo en la calle. Solo hecho con un objetivo, que era el de fidelizar el voto político en la ciudad. Y lo digo públicamente porque así ha sido. Así ha sido el objetivo, porque además de ese personal, de ese personal fijo, el número de funcionarios es tan pequeño y el número de laborales indefinidos es de tal magnitud
Es de tal magnitud que eso solo demuestra la práctica en política de personal que ha habido en esta administración. Y no le acuso a usted, porque sé que usted no tiene responsabilidad sobre eso, lo sé, y lo digo aquí para que conste públicamente. Pero eso los ciudadanos tienen que saberlo, eso los ciudadanos tienen que saberlo. Y este ayuntamiento todavía falta un mes desde que estamos en el gobierno, estos 9 concejales, en el que los trabajadores les haya faltado su sueldo, su nómina, o hayan tenido un retraso en pagarle, porque la prioridad absoluta ha sido páguense lo primero, los salarios, nóminas y seguro social. Si eso no es ya una contribución suficiente al empleo, dígamelo usted, porque compañeros suyos de municipios más pequeños de su mismo partido, lo primero que hicieron al llegar al ayuntamiento fue despedir gente, con lo cual contribuyeron, si hiciéramos demagogia política, a aumentar las listas del paro. Pero esa es la situación que tenemos. Y no conformes con eso, usted hace referencia a los 100.000 euros de la bolsa de empleo. 100.000 euros. El año pasado ni tan siquiera aparecía. 54 personas contratadas en base a esa bolsa de empleo. 54 personas contratadas. En el 2008, el Partido Socialista, gobernando en este ayuntamiento, ni la mitad de crisis, con un presupuesto de 12 millones de euros, suprimió la bolsa de empleo, porque no había fondos suficientes para esa cuestión, porque había llegado la etapa ya de los recortes y ya empezamos. Y este equipo de gobierno hace un esfuerzo de 100.000 euros, que es una partida abierta, como lo ha dicho mi compañera, la concejala de Hacienda, que se ha destinado más el año pasado, que cuando sepamos la cantidad exacta del Fondo Regional de Cooperación Municipal se destinará en su integridad al empleo, como se ha destinado este año, que hemos gestionado todos los programas de ayudas que han venido de empleo lo mejor que hemos podido en el tiempo para llegar a un número máximo de personas. 203 personas trabajando de manera eventual en el ayuntamiento a lo largo del año 2012. 203 personas. Dígame, ¿qué empresa hace eso? Y habrá ciudadanos que cuando oigan esto hasta me criticarán, nos criticarán y dirán que eso no es factible. Entonces, dígame qué hacemos más para generar empleo en la institución municipal, porque no hay capacidad ni margen de maniobra. Y sobre esos 100.000 euros, ni 6, ni 3, ni 4. Si yo entiendo que usted tiene que hacer un debate político, que yo también lo he hecho, pero se van a llamar a los primeros 14 para la próxima semana. Si es que es nuestra intención. Y sé que sobre la bolsa de empleo, y aprovecho este foro que ve gente, habrá crítica, porque la baremación que se ha hecho siempre las va a haber. Ustedes han tenido acceso a las bases, han participado los concejales de su equipo, del otro equipo de la oposición presente, los de este equipo, los técnicos en la elaboración y en la puntuación de esas bases. Hacemos lo humanamente posible para paliar el empleo. Y sí que somos conscientes, no hace falta, como te dice, el alcalde está desaparecido, el alcalde entre el tiempo que pasa en este despacho, lo que tiene que hacer para intentar traer fondos a este ayuntamiento, le queda escaso tiempo para hacer vida social, aunque a usted le parezca raro, le queda escaso tiempo, pero es consciente de la situación de la calle. La calle no solo es estar ahí, sino que es que la calle está aquí, y ese es otro cambio sustancial en el ayuntamiento. La calle está aquí. A este ayuntamiento vienen cientos de personas a diario que nos hacen ser conscientes a todos los que estamos aquí de la situación por la que estamos pasando. E intentamos que no haya ningún ciudadano que se quede en la calle cuando tiene un problema de desahucio. Lo intentamos, y usted sabe que se han hecho cosas. Intentamos que a nadie le corten la luz, intentamos que nadie esté sin agua, intentamos que nadie esté sin alimento. Evidentemente, reconozco mi impotencia en llegar a todo el mundo, porque es humanamente imposible. Ante una situación sobrevenida en la que un ayuntamiento de estas características no tiene capacidad. No tiene capacidad, porque esto es como las familias o como la fábula de la cigarra y la hormiga. Ha habido algunas instituciones públicas que no le voy a decir que vaticinaran que esto iba a suceder, pero que han hecho una gestión correcta y cuando han llegado los malos tiempos tienen capacidad de respuesta. Claro, la hormiga trabajaba mucho y la cigarra tocaba la guitarra y se reía de ella. Pues evidentemente aquí ha pasado algo similar. Este ayuntamiento no tiene viviendas sociales de las que disponer, como hacen otros ayuntamientos, que usted verá que entregan 13 viviendas públicas entregadas por el ayuntamiento para tal. Este ayuntamiento, en los tiempos de bonanza, no ha sido capaz de articular un sistema para cuando llegaran los momentos difíciles poder dar respuesta. Y no solo eso, es que nos encontramos con una administración en la que hay muchísimos trabajadores que además les falta cualificación, cuestión fundamental, con lo cual es necesario recurrir permanentemente a determinadas cuestiones y a determinados asesoramientos externos para poder poner en marcha determinadas cuestiones. Claro, usted fíjese, y ahora cuando haga estas declaraciones se malinterpretarán y se enfadarán los trabajadores del área de turismo, por poner un ejemplo. Si quiere hacemos un examen de cuántos trabajadores en turismo hablan algún idioma. Y le doy un dato que usted ha hecho referencia al turismo sobre los datos. Claro que el turismo ha caído.
y especialmente el turismo interno. Del 100% del turismo que visita nuestra ciudad, el 92% es turismo de Madrid y de Andalucía. El de Madrid, donde gobierna el PP, que hace tantos recortes, que hace todas esas cosas malas, que parece que allí es donde está el fin del mundo, se ha mantenido. El de Andalucía ha caído un 45%. Los turistas de Andalucía que vienen a esta ciudad han caído un 45%. Y son datos testados, que están en un estudio a su disposición, que si quiero cuando termine el pleno, se lo muestro y se lo enseño. Un 45%. Y el 10% restante es escasamente algo menos del 10%, es el turismo internacional. El turismo internacional, que es en el que parece ser que estamos aumentando, pero todavía en proporciones muy pequeñas. ¿Qué sucede? Para llegar a ese turismo internacional y hacernos atractivos, evidentemente tenemos que hacer inversiones muy fuertes en promoción, en publicidad, etcétera, etcétera. Si las hago, si viaja alguien del ayuntamiento tal, ustedes darán una rueda de prensa diciendo que con la que está cayendo el ayuntamiento se gasta 5.000 euros en irse a Dinamarca. Claro, es que esa es la dicotomía en la que estamos, es la realidad. Y yo les entenderé, pero esa es la realidad en la que estamos. Y esa es la situación en la que evidentemente pasa el turismo. La situación económica es la que es. Nuestro mercado turístico fundamentalmente es español en más de un 90%. De los 200.000 turistas, algo más que nos visitan, el 92% es español. Mayoritariamente madrileño y andaluz. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Pues están haciendo, evidentemente, por la cuestión de estar a 2 horas de Madrid, las comunicaciones, etcétera, etcétera, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y evidentemente, el ciudadano que viene, nuestro patrimonio le gusta, pero demanda algo más. Y ese algo más es lo que nosotros estamos intentando mejorar con determinadas actividades culturales, determinadas actividades turísticas, que luego son también, pues yo lo entiendo, comentarios de crítica por parte no solo de ustedes, sino de los ciudadanos, pero está todo concebido dentro de una estrategia. Y le digo algo más, es necesario que demos un salto cualitativo y cuantitativo en esa concepción de la generación de empleo. Se lo digo sinceramente, no va a ser sostenible para este ayuntamiento el seguir cargando más a las arcas municipales con personal, porque al final, si se me pide que contrate personal, no se me puede pedir que haga más inversiones porque no tengo capacidad, porque el dinero que tengo es el que es, porque el dinero que tenemos es el que es, y no da más de sí. No tenemos más. Y estamos de verdad, créanme, haciendo un esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades para obtener fondos de donde sea necesario. Hacía referencia también a la situación de paradores, que sabe usted que vamos a aprobar una moción, porque por suerte para nosotros aún no está decidido al 100% el número ni el cierre de todos los servicios. Yo abro un pequeño, lo digo con toda la prudencia del mundo, por un pequeño hito de esperanza de poder salvar alguna cuestión todavía en esta materia. Pero la situación de paradores pues es la misma que han pasado otras empresas, como la suya, o la misma que este ayuntamiento en un momento determinado. Si no tomamos medidas, pues vamos a tener que tomar. Ha hecho usted referencia, sin ninguna duda, bueno, pues a que las inversiones, como le digo, son escasas, no están definidas. Hemos creado una partida genérica importante que en el primer borrador de presupuesto en el que nosotros trabajamos era inicialmente de 600.000 euros de obras, en las que no están muy claramente definidas las partidas, pero en las que está entre nuestra intención que algunas obras que no pueden estar adscritas a esos préstamos a los que anteriormente he hecho referencia, y ahora también les explicaré eso, pues puedan tener cabida. Y yo ya le he comunicado a la plataforma de asociaciones de huertas que en los presupuestos no iba a ir incluida, les extrañaría que no fuera incluida el arreglo de la cultura de casas de huerta, de la Casa de Cultura de Huertas de Ánima, porque evidentemente era una cuestión que estaba basada a un préstamo que íbamos a pedir, como se aprobó el presupuesto el año pasado, préstamo que luego por diversas consideraciones, pues evidentemente entre las limitaciones de crédito, el precio también de las ofertas que nos habían pasado las entidades financieras, no nos parecía lo más correcto en intereses para poder hacer frente a esa cuestión, y en la medida de nuestras posibilidades afrontaremos las mejoras pertinentes para contar con una instalación de calidad en Huertas de Ánima. Nosotros lo que no queremos es hacer un anexo de inversiones en el que las cosas no estén claramente contrastadas y serias, porque lo que no queremos que nos suceda es encontrarnos con una piscina como la climatizada, que es una instalación en la que se han invertido 700.000 euros y no podemos abrir, una instalación como el mercado de abasto, al que sé, igual que le digo lo otro, que usted nos ha dado para acompañarnos soluciones, estamos intentando hacer lo posible
y estará habiendo actuaciones, en los últimos días ha habido actuaciones allí para intentar mejorar, porque estamos en la medida de nuestras posibilidades intentando darle una utilidad y una finalidad, porque al final son otros 700.000 euros de dinero de los trujillanos que no tienen ninguna rentabilidad, y lo que no queremos es que nadie el día de mañana pueda decir que, como ha pasado en anteriores ocasiones, más de 2 millones de euros de todos nosotros, más de 2 millones de euros de todos los trujillanos, están invertidas en cuestiones que no tienen fondo. Usted es responsable de una empresa que además es un patrimonio familiar, y usted lo administra lo mejor que puede. Pues imagínese la responsabilidad nuestra, que es administrar el patrimonio que es de todos, lo que podemos y no podemos hacer. Y eso es lo que nosotros no queremos que nos suceda. Hablaba sobre las subvenciones, que por qué hemos recortado dinero en subvenciones. Mire, nunca antes había habido una partida como ha habido en el año 2012 de apoyo a las asociaciones de la ciudad, de cualquier tipo, de carácter cultural, juvenil, deportivo, y también ha habido un recorte en proporción, no solo lo que ha dicho la portavoz, en pos a la situación económica y para aumentar otras partidas. Dice usted, ¿y dónde viene ese dinero? Pues ese dinero ha ido evidentemente a implementar o aumentar otras partidas, como pueden ser la de obra, la de bonos sociales o cualquier otra que sea necesaria, sino también que esa decisión se ha tomado en base a la ejecución que la evolución de esas subvenciones ha tenido, porque ha habido asociaciones que no han podido justificar el gasto de la subvención, lo han devuelto o ni siquiera han querido participar de esas ayudas, y por lo tanto también en base al dinero que se ha gastado aproximadamente hemos hecho una previsión de lo que podemos dar este año, pero se sigue manteniendo y va a seguir habiendo ayuda para los colectivos que dotan de vida la ciudad. Una partida de 1.300.000 euros para la limpieza diaria y la recogida de residuos en la ciudad. Otro elemento básico, que en la documentación oficial inicial que nos encontramos parecía que el contrato finalizaba en octubre del 2011, con la prórroga llegaría hasta octubre del 2012, pero es cierto que después de buscar más información en el archivo aparece un documento que, aunque se aprobó en pleno en octubre del 2011, hubo otra especie de negociación y el contrato no finaliza con la prórroga de un año hasta abril del 2013, porque se firmó en abril del 2002 el contrato definitivamente, porque aparte de la aprobación en el pleno, como le digo, después de que el secretario, en la preparación del pliego de adjudicación haya buscado toda la documentación pertinente, ha aparecido un documento que acredita esa cuestión. Pero una partida de 1.300.000 euros para la basura, para mejorar esa imagen de la ciudad que está tan relacionada con esos sectores como son el turismo o como es la cultura o el comercio. Ha hecho usted también mucha referencia al comercio. Mire, para el plan comercio que más o menos tenemos elaborado, lo que estamos intentando también es buscar fondos. Es decir, yo no puedo presentar un plan comercio que se quede en medidas, que algunas se pueden tomar mañana mismo por parte de la Administración, pero al final, con la situación que hay, usted sabe que tenemos que intentar buscar dinero para que esas medidas estén dotadas de una cantidad económica y podamos realmente ayudar a los empresarios y a los comerciantes de la ciudad. Pero también le digo una cosa, los comerciantes también tienen que poner de su parte, tienen que entender que hay un proceso de modernización, que hay un proceso de especialización, y a él es al que debemos ir dirigidos. Yo sé que aparte hay otras medidas que están enraizadas por parte de los comerciantes como fundamentales para la mejora del sector del comercio en nuestra ciudad, pero tampoco es una cuestión fundamental esa, pero en la que también este equipo de gobierno está trabajando. Yo se lo reitero, si seguimos apostando por el mismo modelo económico de los últimos 20 años, en algún momento determinado vamos a volver a llegar aquí, porque de verdad hágase la idea, simplemente con una diferencia, sin buscar la rentabilidad ni el beneficio, este ayuntamiento es una empresa y tiene que intentar, por lo menos, cuadrar gastos, ingresos. Y no está en nuestra intención que todos los servicios del ayuntamiento sean rentables, que no haya servicios deficitarios, no es esa nuestra intención, pero sí que debemos ir hacia una equiparación de ingresos y gastos lo más justa y ecuánime posible. No lo hacemos por nosotros, por ninguno de los 13 que estamos aquí sentados, sino por el futuro de esta institución, que si no va a ser inviable. Y se lo vuelvo a decir, si seguimos diciendo frases como el ayuntamiento, seguiremos favoreciendo una política de caciquismo propia del siglo XIX en la que al señorito se le ha sustituido por la administración. Y eso no es positivo, y nuestra tierra, mientras siga teniendo ese concepto, no va a ir bien.
Por lo tanto, nosotros, ¿cuál es el modelo por el que apostamos? Una ciudad en la que el ayuntamiento acompañe al más débil. Y ese es mi concepto, además de la política. La administración pública está para acompañar y corregir desigualdades, y tenemos que hacerlo. Y por eso una apuesta por la bolsa de empleo. Pero no puede ser permanentemente que la administración sobrecargue hasta tal límite su capacidad de contratación, porque evidentemente al final esto no va a tener salida. Le pongo otro ejemplo y vuelvo a insistir sobre el tema de turismo. Dígame qué ciudad o qué ciudades o qué municipios de nuestras características, algunas con tasas turísticas muy superiores a las nuestras, tienen una plantilla municipal del número de la nuestra. Yo le reto a que me traiga aquí, mire, en el ayuntamiento de tal hay 20 trabajadores en turismo. Dígamelo, y tienen más turismo que nosotros. Con lo cual es un error pensar que porque haya más gente se genera más riqueza o se genera más empleo. Lo que hay que hacer es gestionar bien lo que tenemos, con la mayor eficacia posible. Pero cambiarlo no lo vamos a cambiar ni en un día, ni en dos, ni en tres. Y por ahí nuestra apuesta, evidentemente, de que se fomente a los emprendedores, se apoye a quien sea valiente y arriesgue, a quien ya está arriesgando y está sobreviviendo en una situación como esta. El Centro de Emprendimiento, que usted sabe que hemos presentado la pasada semana con el apoyo del Gobierno de Extremadura y del Gobierno central, para que nuestra ciudad se convierta en una referencia en esa cuestión, principalmente de turismo y agroindustria, que su compañera, la concejala María Curiel, sabe también mucho de eso, y que la he oído decir en muchas ocasiones que es una de las apuestas que ella hace. Si es que en la realidad eso es lo que somos y eso es a lo que tenemos que ir, pero no todo hecho por la administración. No todo hecho por la administración. Y termino con una reflexión. Usted hacía referencia a una frase de Lincoln. No voy a recurrir a cientos de frases que yo podría decirle. No se trata de engañar a la población, es que la realidad, estamos en los últimos 2 o 3 años con una realidad tan cambiante que cualquier cosa que yo pueda decir hoy puede ser una cosa absolutamente diferente mañana, se lo aseguro, sin ninguna duda. Y eso es un problema con el que una generación de políticos, de profesionales, de ciudadanos nos tenemos que enfrentar, y es la realidad en la que vivimos. Y sin ninguna duda, nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, que nadie en la ciudad se sienta al menos desamparado. Pero como mantengamos el mismo, que es la defensa que yo le voy a decir a usted, el mismo modelo, le aseguro que estamos condenados al fracaso. No hay que renunciar al 100% a él, porque haríamos un corte traumático, pero sin ninguna duda tenemos que apostar por un cambio de modelo. Por mi parte, nada más, y someto a votación los presupuestos para el año 2013. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueban por mayoría. Siguiente punto del orden del día. Aprobación provisional, modificación puntual número 3 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo en suelo urbano del término municipal de Trujillo. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone a esta sesión plenaria la aprobación provisional de la modificación puntual de las normas subsidiarias número 3, que había sido aprobada inicialmente en sesión plenaria. Transcurrido el plazo de exposición al público, corresponde la aprobación provisional a este pleno de la misma para la consiguiente remisión a la Consejería de Fomento, Vivienda, Urbanismo, Ordenación del Territorio y Turismo, para seguir en los trámites oportunos, sea objeto de su aprobación definitiva. Por poner en antecedente, decir que es una modificación que fue sometida a debate y votación en sesión plenaria, modificación que afectaba a determinados artículos, en concreto el artículo 18 y 40 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo, con la finalidad de ponerlo en coordinación con las normas subsidiarias, en tanto en cuanto había unos errores en cuanto a la ejecución de las cubiertas en los inmuebles cuando hablaban de la pendiente máxima, mientras que las normas subsidiarias recogían la pendiente máxima en grado, había una descoordinación con el plan especial que hablaba de porcentaje. Esa era la finalidad de la modificación, además de todo lo que afectaba al tema de las cubiertas y a los edificios de antigüedad del año 1940. Esa era la modificación, fue objeto de debate y votación, reitero. Ha sido objeto de aprobación inicial y, consiguientemente, puesto al público, no habiendo habido alegaciones al respecto, se somete a consideración del Pleno para su aprobación. Se abre un primer turno de intervención. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. No, solamente ratificarnos nuestra postura, que era la negativa, y nada, yo creo que se debatió en su momento, no hay ninguna cosa más que decir. Señora portavoz del equipo de gobierno. No hay intervención. Se somete, por lo tanto, a votación la aprobación provisional de la modificación puntual número 3 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo en suelo urbano del término municipal de Trujillo. ¿Votos a favor?
En contra, abstenciones. Se aprueba por mayoría. Cuarto punto, cesión gratuita del terreno en polígono industrial Arroyo Caballo para la Jefatura Central de Tráfico. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Urbanismo. Se somete a debate y consideración del Pleno el requerimiento que desde la Jefatura Central de Tráfico se nos hace para la cesión de unos terrenos y la ubicación de un destacamento de la DGT en nuestra localidad. Se trata de iniciar el expediente de cesión de los terrenos, cesión que comprende una parcela segregada de 2.368,44 metros cuadrados. La ubicación se encuentra en el polígono industrial Arroyo Caballo. La clasificación del suelo es suelo urbano industrial y las condiciones de uso específico industrial compatible con terciario y equipamiento. Se encuentra en un sector que está ya ejecutado mediante programa de ejecución. Y lo que se pretende es, por parte de la entidad local, llevar a cabo la cesión de estos terrenos, cesión de uso, no de propiedad, como inicialmente se había tramitado, sino el uso adscrito al fin pretendido, siempre y cuando se destine a la finalidad pretendida. En cualquier caso, si el fin al que se adscribe no se cumpliera, contemplaríamos la cláusula de reversión en la cual los terrenos revertirían nuevamente al ayuntamiento. La entidad local no tiene previsión de utilizar la parcela a objeto de segregación y cesión a la Dirección General de Tráfico en los 10 años inmediatos, ya que dispone de terrenos suficientes para la realización o todos aquellos terrenos suficientes en cuanto a la finca matriz y parcelas de uso dotacional exclusivo en dicho polígono industrial. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz. Sí, gracias, señor alcalde. Nada, solamente reiterarnos nuevamente también la postura que mantuvimos el día de la comisión. Evidentemente es un proyecto que viene ya del anterior equipo de Gobierno. Y bueno, solamente decirle que sí se le podía exigir algún tipo de contraprestación a la Dirección General de Tráfico, ¿no? Yo creo que como el terreno se lo vamos a dar, entre comillas, bueno, pues así le podemos exigir alguna contraprestación en educación vial o en algún otro tipo de cosas. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de Gobierno. Decir que la cesión de uso compromete únicamente al uso adscrito al fin, que no cedemos la propiedad, por lo tanto no perdemos terreno si no se cumple el fin. Y en cuanto a las contraprestaciones, sí, ya en una sesión plenaria hablábamos de un convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico en materia de lo que es educación vial y seguridad ciudadana, a lo cual están abiertos, y en la firma de reunión que se tuvo en aquella fecha quedó constancia de esa contraprestación en la que vamos a colaborar tanto la DGT como el Ayuntamiento para poner en marcha estos planes de educación vial. ¿Consideran una segunda intervención? Bueno, pues yo traslado que yo creo que hay buena voluntad por parte de todos los grupos para poder sacar esta cuestión adelante. Haremos lo posible para que, evidentemente, haya alguna contraprestación al ayuntamiento. Es cierto que la idea inicial, que era de la venta de la parcela, que además es lo que pedía en su momento la Dirección General, pues han caído, porque evidentemente si se va a hacer una inversión importante, pues dicen que si tiene que gastarse dinero en el suelo, pues no es rentable. Al final es una inversión que es de beneficio público, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos intentado es bloquear la situación, que estaba administrativamente, no de ningún otro modo bloqueada, y bueno, llegar a un acuerdo que este es el mejor, en el que evidentemente nosotros pediremos una serie de compensaciones, como pueda ser un parque de educación vial o otras propuestas que algún otro grupo no presenta aquí, como Izquierda Unida ha planteado, y que les dejo a ellos que evidentemente lo estimen oportuno. Se somete a votación la cesión gratuita del terreno en el polígono industrial Arroyo Caballo para la Jefatura Central de Tráfico. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, unanimidad. Quinto punto del orden del día, decretos y resoluciones de alcaldía, que están a su disposición. Y el punto número 6, mociones y asuntos de urgencia, que el señor portavoz del Grupo Socialista, ¿un asunto de urgencia? Señora portavoz del equipo de Gobierno, creo que hay un asunto de urgencia por parte de todos los grupos políticos. Por parte de todos los grupos políticos y de manera consensuada se les entregó copia de la propuesta de pronunciamiento que el pasado 27 de diciembre de 2012 fue objeto de debate y consenso de los distintos grupos parlamentarios con representación en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. Y entregada copia a los distintos grupos con representación en este ayuntamiento, hemos tenido a bien adherirnos a la propuesta de pronunciamiento que en aquel día se aprobaba en aquella sesión plenaria. La propuesta de pronunciamiento tiene como objeto instar al Gobierno de España, y en este caso nosotros como ayuntamiento, instar al Gobierno de España, uniéndonos a la propuesta de pronunciamiento que en su día se aprobó en la Asamblea
de Extremadura, con el fin de preservar la gestión pública de la red de paradores de turismo y mantener abiertos durante todo el año todos los establecimientos de la red de paradores de Extremadura, conservando el empleo existente. Hay que votar primero la urgencia, por lo tanto, votos a favor de la urgencia de la moción. En contra, abstenciones, unanimidad. Se pasa a un primer turno de intervenciones que entiendo que la portavoz ya ha usado, por lo tanto le doy la palabra al portavoz del Grupo Socialista. No, solamente ratificarnos también que estamos de acuerdo con esta moción, una moción que se presentó en la Junta del Gobierno de Extremadura y que fue también en la Asamblea de Extremadura, que fue ratificada también por los 3 grupos políticos que están allí. Y bueno, pues nada, intentar que se solucione este problema que tenemos actualmente con el Parador Nacional de Turismo, del Parador Nacional de Turismo, y que esos despidos que hasta ahora se están comentando de 13 trabajadores, bueno, pues que se reduzca lo mínimo posible y si pudiera ser que no se produjera ningún tipo de despido y que no se cerrara ese restaurante que tanto bien ha hecho para la ciudad. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de Gobierno. Sí. Decir que con esta propuesta de pronunciamiento lo que se pretende es eso, instar al Gobierno de España, por un lado, garantizando el mantenimiento de todos y cada uno de los establecimientos de la red de paraderos situados en España y conservar el empleo existente en cada uno de ellos. Se trata de garantizar, en definitiva, que los paradores sigan siendo ese instrumento fundamental que garantiza el desarrollo turístico de nuestra región, pues a través del turismo de cultura y de naturaleza, y que además cumplen con esa función y preservación de la conservación del patrimonio histórico y medioambiental. Así se defendió en la Asamblea de Extremadura el pasado pleno, que fue ratificado por los distintos grupos parlamentarios, y nosotros con esta moción queremos unirnos a esa propuesta de pronunciamiento y manifestar todo el apoyo tanto a que continúen abiertos todos los establecimientos de la red de paraderos y que se siga conservando el empleo existente en cada uno de ellos para evitar posibles ERE. Intervengo brevemente, simplemente para decirles lo que he dicho anteriormente. Saben que se está en una fase final de la negociación de toda esta cuestión, que hay decisiones que están ya claramente tomadas, como es el cierre temporal de algunos paradores, que de la idea inicial de 5 meses han pasado 40, y que ahora nos importa y nos interesa dar la pelea, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, de que nuestro restaurante, el restaurante de nuestro parador, no vea mermado su capacidad en la medida de lo posible. Se están haciendo las gestiones oportunas, son difíciles porque evidentemente la negociación de la empresa la lleva con los representantes de los trabajadores, que son los que están dando el visto bueno el visto bueno o su negativa a todas estas propuestas. La capacidad política que nosotros como institución podamos tener la estamos utilizando, la utilizamos en su momento previo, pero es cierto y reconozco que después de la negociación del día 2 de enero o 3 de enero, pues el resultado para nuestro parador no fue el más positivo, a pesar de no partir de unas previsiones iniciales negativas. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo para que se mantenga en todos los servicios en el parador de nuestra ciudad. Esta propuesta va en esa línea, pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos políticos para que así sea, ¿no? Y que si se produce un cierre del comedor, pues sea de modo temporal, como el cierre de algunos paradores, durante los meses de menos servicio de cubiertos, y no durante la totalidad del año, que es la propuesta inicial que nos hemos encontrado. Quiero hacer referencia que, aun a pesar de no encontrarse presente, el portavoz de Izquierda Unida también está de acuerdo con esta moción, al igual que el Grupo Socialista y el Grupo de Gobierno, y que la inmensa mayoría de ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma las están aprobando en estos momentos después de ese acuerdo al que se llegó en la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, sometemos a votación esta moción de apoyo a los paradores en nuestra comunidad autónoma. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, unanimidad. Y séptimo y último punto orden del día, ruegos y preguntas. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí. Mire, sería necesario, y así se lo puse de manifiesto en el pleno donde trajimos los presupuestos del 2012, de hacer una intervención en la ronda de San Lázaro, junto al campo de fútbol de césped artificial, algún paso de peatones, incluso poner algún tipo de bandas sonoras para minorar la velocidad ahí, porque la verdad es que corre un peligro importante los niños que van a desarrollar allí sus actividades. También se comenzó, no sé si hace un par de años así, se pusieron una serie de infraestructura para colocar unas farolas
en aquella zona y quedarla iluminado. Yo creo que es importante porque también los días de invierno, cuando quieren salir de allí, son las 8 o las 9 de la noche, es tarde y algún día podemos tener alguna desgracia. Comentaba antes el tema de la Plaza de Abasto. Sabe cuál es mi pensamiento sobre la nueva Plaza de Abasto, y yo creo que sería importante y sería interesante quizá ponerla en valor. Independientemente de que pueda la inversión sea más positiva o negativa, pero en estos momentos en los que como bien decía, se trata un poco de alentar la iniciativa privada. Yo creo que tenemos un sitio importante allí para prestar algún servicio tipo comercio, no sé, desde carnicería, dulcería, cualquier tipo de actividad, porque cuando un centro comercial, un centro de ese tipo, lo que requiere es que haya mucho personal. Yo creo que allí hay un barrio muy importante. Aparte de eso, tenemos el centro de alta resolución, donde se visitan 200 o 300 personas, no solamente la gente que viene a trabajar aquí. Yo creo que sería un lugar idóneo para que la gente, los jóvenes incluso se encuentran parados, pues puedan tener una iniciativa privada y se puedan instalar allí. ¿Que es necesario acondicionarlo? No me cabe la menor duda, pero bueno, yo creo que tampoco es un gasto importante a la hora de realizar ese esfuerzo, y yo creo que íbamos a tener una recompensa evidente. Por otro lado, también hemos estado hablando de la Casa de Cultura de la Huerta. No sé si le habrán llegado a ustedes las quejas, supongo que sí. Ha habido algún problema por allí, incluso se han quemado algunas cortinas o ha habido algún tipo de queja por parte de los vecinos. Les rogamos que actúen lo antes posible y bueno, que tengan las condiciones, ya que no se va a ejecutar esa obra, pues se haga una intervención lo antes posible, ¿no? Y después, bueno, pues preguntarle por las obras de la calle Arquillo. Como pitonisa, la verdad es que no, porque nos dijo que iba a terminar en el mes de diciembre y bueno, estamos casi a finales de enero y yo creo que no terminan las obras. No sé si estarán para las fiestas del mes de marzo, ¿no? Para la fiesta del mes de marzo. Preguntarle también si ya sabe o puede adelantarnos algo. Nada más y muchas gracias. Bueno, sobre el asunto de la Casa de Cultura de Huerta, somos conscientes. Ha habido un curso de monitor de ocio y tiempo libre, ha habido una serie de problemas. Cuando han ido las asociaciones para la celebración de sus fiestas navideñas, se han encontrado con las instalaciones bastante sucias, ¿no? Somos conscientes, y con algún problema, que se han desenganchado las cortinas, han cambiado de sitio la escalera de acceso, varias cuestiones que los colectivos nos han demandado y nos han dicho. La concejala responsable de mantenimiento de edificios fue la primera que tuvo noticia, pero como usted bien ha dicho, después de esa reunión que mantuve con la plataforma de asociaciones de vecinos de Huerta, se habló con el concejal responsable de obras para que se visiten las instalaciones. Y vuelvo a reiterar una cosa que quiero que quede clara: es nuestra intención, en la medida de nuestras posibilidades, que aunque no se haga una inversión tal vez de 150.000 euros, sí se hagan las mejoras necesarias para que la Casa de Cultura esté en las mejores condiciones, por lo menos sea decente y tal. Pero vamos a hacer una intervención para restablecer la normalidad dentro de lo posible, con el concejal de obras, que si no me equivoco ayer mismo visitaría las instalaciones o las visitarán el día de hoy, para pues los pequeños fallos que haya hasta que podamos hacer esa intervención, que si podemos, como he dicho, irán a cargo de esos 526.000 euros que se han reservado para obras, esté en condiciones por lo menos decente la Casa de Cultura. La intervención que planeamos fundamentalmente comprende la cubierta, lo que son las cubiertas y los anexos, para que por lo menos esté el cambio de lo que es los cerramientos exteriores, ventanas. Y se habló con alguna asociación, planteó la posibilidad, un colectivo presentó la posibilidad del acceso de dificultad a la segunda planta, pero la instalación de un ascensor, saben ustedes que es muy costosa, no solo por lo que es la instalación del ascensor, sino por el posterior mantenimiento, que es el problema que hay. Pero también analizaremos alguna posibilidad para esa cuestión. Saben que sobre la zona a la que usted ha hecho referencia, del campo de césped artificial del Parque de San Lázaro, hay un problema gravísimo con las instalaciones eléctricas. El propio campo municipal sigue funcionando con un motor. Hemos tenido, se lo reconozco, múltiples reuniones con la empresa que suministra energía eléctrica en nuestra ciudad, que es Iberdrola, y hay problemas urbanísticos que nos impiden llegar a una conclusión. Además, se hizo una inversión con el Plan E, si no me equivoco, en la última fase del Plan E, pero parte de esa instalación ha desaparecido, la han robado, la robaron a los pocos días o a los pocos meses de estar puestos. Sería necesario la instalación de una torreta.
la empresa adjudicataria de aquella obra del Planet, también hemos tenido reuniones con ellas porque nosotros consideramos que la obra no se entregó en las mejores condiciones. Ha habido varias cuestiones. Hemos barajado la opción de que algunos de los focos, incluso que alumbran el campo, girarlos para que por lo menos alumbren la zona de circulación de vehículos y personas hacia el exterior, pero usted es conocedor mejor que nadie de que eso es una situación que yo espero que las últimas sentencias judiciales urbanísticas permitan de una vez por todas poner orden allí, que todo el mundo que está en aquella zona se encuentre en condiciones normales y podamos actuar con normalidad, ¿no?, para poder desarrollar las actividades pertinentes que se desarrollan en aquella zona. Y la otra pregunta que me ha hecho, no lo recuerdo con exactitud, ha sido la Plaza de Abasto. La Plaza de Abasto, le he dicho que en los últimos días, las últimas semanas, se han estado haciendo ya algunas actuaciones porque saben que hay un problema que tiene estructural la obra, aparte de las mejoras que hubiera que hacer para prestar un servicio, y es que los bajos se inundan. Parece ser que haya aparecido un pozo o algún tipo de cuestión y se instaló una bomba permanente, luego hubo un corte de luz, provocó que la bomba hubiera que retirarla, se ha vuelto a retirar, quejas de los vecinos del nuevo negocio que se ha instalado al lado porque el agua les provoca humedades. Se han hecho una serie de actuaciones y ya se han mantenido algunos contactos con empresarios para poder darle alguna utilidad, evidentemente, a aquella instalación, que tiene una solución más viable que la piscina climatizada, que o es piscina o tenemos dificultades de encontrarle otro uso, pero aquello sí que es cierto que, siendo mercado de abasto, siendo un local en el que, como usted dice, a algún emprendedor se le pueda dar un pequeño local para poder ejercer su actividad, pues es más sencillo. Es cierto que los productos perecederos tendrían más problemas por el cerramiento, pero bueno, podríamos trabajar se está trabajando en alguna opción y ya ha habido personas interesadas en la cuestión, y nuestra intención es que si se puede poner en uso se ponga, porque es mucho dinero invertido ahí, por lo tanto es lo que quisiera. Creo que está todo. Y la calle Arquillo, que ha respondido. Bueno, mire, siempre que hablamos de una obra, yo las previsiones que le puedo dar es las que los propios técnicos me dan. Yo de obras les reconozco que no sé mucho. Y como no sé mucho, pues la verdad es que yo estuve el día 1 de enero allí, el 1 de enero, porque me habían dicho los técnicos que en 15 días estaba acabada y la calle no llevaba ni la primera parte empezando por arriba. Entonces yo, mi respuesta con ellos fue: no me digáis que en 15 días está acabado porque esto es humanamente imposible. Cierto es que a la semana siguiente volvía a estar, las obras iban bastante más avanzadas y yo espero, y está el concejal de obras que si quiere le puedo responder, yo espero que a la mayor celeridad posible esté terminada. Hay varios problemas con el tema de las obras en el casco histórico de la ciudad. Uno es que son intervenciones extremadamente complicadas porque sabe usted que el enrollado pues es difícil, es una cuestión difícil, y que luego además, bueno, pues hay otra serie de cuestiones a las que usted es tan conocedor como yo que hace complicado el que podamos bueno, pues ir con la celeridad que queremos. Una falta de medios clara por parte del ayuntamiento, es decir, no tenemos toda la maquinaria necesaria para depender de nosotros mismos y no tener que esperar a que un día nos traigan, porque un día se ha terminado y sé que a las 12 los trabajadores han tenido que dejar de trabajar porque el cemento ya no llegaba hasta el día siguiente, el hecho, no sé qué, o sea, que hay una serie de problemas que hacen que las obras municipales, por nuestra propia falta de capacidad, pues no tengan la celeridad que nosotros quisiéramos. Pero bueno, yo de verdad que, igual que le digo eso y reconozco esa deficiencia, que ayer con el concejal de obras tuvimos una reunión importante que yo creo vamos a paliar esa cuestión, sí que le digo que estoy moderadamente satisfecho porque en 2 o 3 semanas ha avanzado más que en los últimos 2 meses, y eso es una buena señal de que algunas de las nuevas personas que se han incorporado a trabajar en el ayuntamiento traen formas nuevas de gestión, y eso favorece el que se trabaje de manera más rápida y eficaz en el ayuntamiento, que es al final de lo que se trata. Pero espero, como le digo, que la respuesta que usted quiera, pues a la mayor brevedad posible, ya le voy a decir fecha, esté terminada, ¿vale? Del público sobre alguna cuestión del orden del día. Pues sobre alguna cuestión del orden del día, la demás no levanta la sesión.